Amén, gloria al Señor, que el Señor les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos una oportunidad más de poder estar aquí con ustedes, glorificando el nombre de nuestro Señor, al compartir su palabra para la gloria de su nombre. Así que en este día, ¿qué les parece si inclinamos nuestro rostro y le damos gracias a nuestro Dios y le pedimos, como siempre, que Él sea nuestro Maestro por excelencia y nos ayude a entender y a comprender su palabra para la gloria de su nombre, mientras trae regocijo, gozo, alegría a nuestro corazón, sabiendo que Él siempre está al cuidado de la vida de todos y cada uno de nosotros. Oramos, mis hermanos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por esta tarde maravillosa. Ayúdanos en tu misericordia, Señor, a poder poner nuestra vida en tus manos todos los días de nuestra vida, Señor, hasta que tú vengas o hasta que tú nos llames a tu presencia. Ayúdanos en tu misericordia, que en esta tarde, Señor, podamos prestar atención a tu palabra, como siempre, Señor, que podamos escucharla, estudiarla, detenerla en nuestro corazón, Señor, y nuestra mente, mientras tú nos ayudas a través de tu Santo Espíritu a poder comprenderla para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, nos entregamos en tus manos sabiendo que nunca estaremos en mejores manos que las tuyas, Señor, aún a pesar de que estuviésemos en aflicción, en dolor, en tristeza, en necesidad, Señor, tú puedes lograr que nuestro entero ser pueda prestar plena atención a tu palabra y gozarnos y deleitarnos con ella, sabiendo que tú tienes todas las situaciones de nuestra vida en tus manos. Gracias, Padre amado. Habla a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro subconsciente, a nuestro entero ser, Señor, y que nosotros podamos glorificar tu nombre en cada paso que damos, sabiendo, Señor, que eres tú el que nos guías cada día a esas personas que necesitan tu palabra para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre amado. Ayúdanos. Ayúdanos, fortalécenos, danos esa valentía, ese valor que necesitamos para compartir tu palabra a pesar de las restricciones que el mundo quisiera poner en todas las regiones donde nosotros podamos proclamar tu verdad. Gracias, Padre amado. Nos ponemos en tus manos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Bienvenidos, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Una vez más, que el Señor les bendiga, les fortalezca y les llene de sabiduría y de gozo y de valor para poder compartir su palabra con aquellos que lo necesitan. Amén. Así que el día de hoy vamos a estar hablando precisamente de ese amor y esa valentía que surge a pesar de cualquier pesimismo que pudiera haber en el corazón del hombre y en el cual lo vamos a poder ver hoy en la vida de Tomás. Amén. Eso lo encontramos y vamos a culminar con este bloque de versículos en este día. Es en el libro de Juan, capítulo 11, versículos 11 al 16, pero es mayormente el 16 en el cual nos vamos a apoyar con el 15 para compartir la palabra de hoy en día. Amén. Dice así la bendita palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dicho esto, o sea, Jesús, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que moramos con él. Y el versículo que vamos a estudiar es el 16, con el apoyo de las últimas palabras de Cristo en el 15, el cual dice así: mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que moramos con él. Gloria al Señor. Como podemos ver, mis amados hermanos, en la palabra del Señor no se nos habla mucho acerca de Tomás. Es muy poco los versículos que nos hablan en referencia a él. Y de hecho, de lo cual vamos a compartirlo con toda facilidad el día de hoy, todos esos versículos que nos hablan acerca de Tomás. Pero una de las cosas interesantes que podemos descubrir de la vida de Tomás es su nombre. Su nombre, tanto Tomás como llamado Dídimo, implican lo mismo, el significado es el mismo. La única situación es que Tomás viene, según algunos, del idioma hebreo,
o sea, hablando en la antigüedad, ¿no? En el Antiguo Testamento, del hebreo, incluso dicen que proviene del idioma caldeo, ¿no? O incluso del arameo. Pero independientemente de la derivación o de donde venga, sabemos que el significado es el mismo. El Tomás implica ser mellizo o gemelo. Y dídimo es exactamente la misma cosa, solamente que está en griego. Así que dependiendo, me imagino, ¿no?, del círculo con quien se juntaba Tomás, pues me imagino que dependía, de ahí dependía el nombre que le decían. Si le llamaban Dídimo, si estaba entre los griegos, o le llamaban Tomás cuando estaba entre judíos y hebreos, ¿no? Pero lo importante es poder ver dentro de ello que la Biblia nos muestra tal vez de alguna manera indirecta que Tomás tenía algún gemelo, algún mellizo, que la Biblia no nos habla de ello ni nos narra, ¿no? Solo Dios sabe lo que pudo haber pasado con ese hermano o hermana gemela de Tomás, si tal vez nacieron y murió en el transcurso de la vida, no en el crecimiento, o justo al nacer, o simplemente fue un nombre, no, por el cual le pusieron, que tal vez tenga que ver con la referencia a un ser querido y tal vez no precisamente con Tomás. Pero le digo, la palabra Tomás es igual que Dídimo y implica el que es un gemelo o mellizo, en este caso en particular, ¿no? Posiblemente se parecía a algún ser querido o muy cercano a los padres de él. Y tal vez le pusieron, ¿no?, como es igualito, le pusieron Tomás para llamarle mellizo, como nosotros no pudiéramos imaginarnos. Pero como les digo, la Biblia no nos narra mucho de ello. Simplemente nos narra que Tomás era uno de los 12 discípulos para empezar, y me gustaría compartirles con ustedes en este caso en particular los versículos, como nos dice aquí en Juan capítulo 11 versículo 16, no, perdón, me equivoqué, en Mateo capítulo 10 versículo 3, que nos indica que Tomás era uno de los 12. Y si nosotros podemos ver arriba el subtítulo o el título que nos da en el capítulo 10, dice que es el momento en que Jesús eligió a sus 12 apóstoles, y entonces ahí dice que llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, y aquí está precisamente este Tomás llamado Dídimo, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Pero como le digo, en el versículo 3 nos indica que Tomás era uno de los 12 discípulos. Aparte de eso, algo bien interesante y curioso es poder descubrir que Tomás parece ser que tenía un poquito de dificultad para poder comprender las palabras de nuestro Señor Jesucristo, como lo vemos en el momento en que Jesús habla que Él es el camino al Padre en Juan capítulo 14. Y dice así, estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y aquí está lo interesante, dice: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Así que le digo, a Tomás se le hizo un poquito difícil poder comprender estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús le contesta igual de la misma manera una vez más y le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Así que Cristo le estaba diciendo, en otras palabras, que Él iba otra vez al Padre, y que allá era donde el Padre tenía muchas moradas, y entre esas moradas Jesús iba a preparar una morada para ellos. Y le dice que sabía a dónde iba,
porque iba al Padre y sabía el camino porque era precisamente Jesús el que les estaba mostrando el camino al Padre a través de su vida, no a través de su enseñanza. Como en este caso en particular podemos recordar las palabras de Pedro, que Pedro le dice cuando todos empiezan a retirarse, ¿no? Y que al final de cuentas Jesús le dice, ¿queréis vosotros también irse con ellos? Adelante. Pero Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? O sea que Pedro sabía perfectamente quién era Jesús y lo que Jesús enseñaba, mientras que aquí podemos ver en este caso en particular a Tomás con un poquito de dificultad para comprender las palabras de Cristo. Y de hecho, todos los discípulos lo hicieron. O sea, no es solamente por culpar a Tomás, sino que también los discípulos lo hicieron, ¿no? Y que podemos ver más adelante en un momento oportuno donde los discípulos le dicen, ahora sí podemos ver que hablas claramente, ¿no? Pero como les digo, estamos hablando de la vida de Tomás y luego nos encargaremos de hablar de todo lo demás sucedido con los demás discípulos. Y como les decía, Tomás se le hacía un poquito difícil para comprender las palabras de Jesús. No solamente eso, ¿no? Tomás fue una de las personas que cuando por primera vez resucita Jesús y aparece, por primera vez a los discípulos, Tomás era uno de los que realmente no estaban presentes en esa primera ocasión, ¿no? Como dice aquí en Juan capítulo 20, versículo 24, dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Así que Tomás por alguna razón estaba ausente, no estaba ahí en ese lugar donde Jesús le había llamado que a todos sus discípulos que estuvieran ahí orando y clamando hasta que el Espíritu Santo de Dios viniera y los invistiera con poder. Pero Tomás no se encontraba por alguna razón. La Biblia no nos dice la razón, pero era una de las personas que estaban ausentes. Y como estaba ausente, al final de cuentas, cuando los discípulos le cuentan que Cristo vino, él termina dudando en su corazón que literalmente el Señor había venido. Como en este caso dice, le dijeron los discípulos, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y luego él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Así que como se perdió la primera visita de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, terminó por dudar y actuar como una persona, como dice Cristo más adelante, incrédulo, y se perdió en este caso en particular, ¿no? Como decimos nosotros, la oportunidad de presenciar con sus propios ojos por primera vez esa aparición de Cristo a sus discípulos. No solamente eso, como incrédulo, también fue, a pesar de su duda, fue el que recibió de parte de Cristo una evidencia contundente de que literalmente Cristo estaba vivo, y después de eso vemos su confesión de fe, ¿no? Como dice aquí en el versículo 26, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. O sea que Tomás el primer día no se encontraba, le dicen los discípulos, hemos visto al Señor. Tomás le dice, yo no les creo, al menos que Él esté por aquí y yo literalmente vea sus marcas, sus huellas, meta yo mi dedo en su mano y mi mano en sus costados, entonces no creeré. Pero como le dijeron eso, parece que la curiosidad invadió su corazón y al siguiente día de reposo, o sea, 8 días después, viene Tomás y entonces ahora sí estaba presente por si las moscas, como decimos nosotros, y al estar presente con ellos, dice precisamente que llegó nuestro Señor Jesucristo, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. Pero note que al decirle paz a vosotros, inmediatamente le dice a Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Así que se le dio la prueba contundente por Jesucristo mismo para que él comprendiera que lo que le habían dicho sus condiscípulos era verdad. O sea, no habría ninguna razón para que todos los demás discípulos tuvieran que mentirle, engañarle,
como para querer darle ánimo o motivación, porque precisamente podemos ver, ¿no?, que la tristeza inundó en cierta manera los corazones de los discípulos porque su maestro había muerto. Y en lugar de estar haciendo la obra de Dios, sabemos que el Señor los encuentra haciendo otras cosas menos lo que realmente tenían que hacer, ¿no? Que pregonar la verdad, la palabra de nuestro Dios, hasta que Jesús se les aparece y una vez más les da esa fortaleza, ese ánimo para ayudarles a que sigan adelante con el plan de seguir haciendo discípulos y proclamando la palabra de Dios. Y como les digo, permítame tantito, se me movió acá. Entonces le digo, al final de cuentas Jesús se les aparece, le da la señal contundente a Tomás, porque obviamente Tomás en su corazón Jesús había muerto, ya su maestro se había ido, no había posibilidad de volver, pero le parece Jesús en persona y entonces ahí, como decimos nosotros, no da su confesión de fe y dice, Señor mío y Dios mío. Así que Cristo le dice, bueno, más bienaventurados los que no vieron ni creyeron, pero le dice a Tomás, porque me has visto, por eso has creído. Así que al final de cuentas podemos ver, ¿no?, que Tomás pasa la historia como una persona incrédula, como una persona que duda en su corazón, como una persona que tal vez no creyó al 100% todo lo que el Señor Jesucristo les había dicho y enseñado. Y que al final de cuentas, ha de haber dicho, sí, ¿cómo no? Sí, apareció el Señor, ¿no? Oh, está bien. Como decimos nosotros, ¿no? Ni en tus sueños decimos nosotros. Pero que le digo, pero que al final de cuentas Tomás, a pesar de haber aparecido en la historia como aquel incrédulo, también podemos ver lo bueno que hay en la historia acerca de su vida. Y en este caso en particular, nosotros mismos también podemos verlo a través de la Escritura en los versículos que estamos estudiando. Que al ver que Jesús estaba resuelto a ir, en este caso a, a Betania, a ver a Lázaro una vez más, a despertarle, que ya ellos trataron de convencerle y hacerle saber, Señor, ¿cómo es que te vas a ir para allá si te acababan de apedrear? Te acababan de querer apedrear. Tomás fue el único, o sea, entre todos le dijeron, Señor, no acaban de querer apedrearte, no vienes de allá, no estamos en este lugar, no refugiados, huyendo, escapando de todos estos hombres malvados que querían apedrearte y ahora quieres volver atrás. Entre todos le dijeron eso, pero fue Tomás el que al final de cuentas dijo, vamos también nosotros para que muramos con él. O sea que en otras palabras, Jesús le dice al final de cuentas a los discípulos, mas vamos a él. O sea, Lázaro está muerto y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis, mas vamos a él. Y ahí es cuando Tomás realiza en su mente y dice, bueno, a Jesús no lo vamos a convencer. Ya Jesús tomó su decisión. Al final de cuentas, ¿qué vamos a hacer? ¿Amarrarlo? Como decimos nosotros, ¿no? Amarrarle de la pata de la cama o amarrarle de la pata de la mesa, ponerle unas ataduras a las manos para que no pueda hacer nada, ¿no? Sino que Tomás al final de cuentas dice, bueno, el Señor está resuelto el ir a otra vez a Betania, a donde precisamente estamos viendo que lo querían apedrear para matarlo y eliminarlo. Pues está bien, vamos entonces con él para que muramos con él. Así que podemos ver como un acto heroico de parte de Tomás. Ciertamente a Tomás la mayoría lo recordamos como aquel hombre que dudó de la resurrección de Cristo, pero yo siempre he dicho, si nosotros estuviésemos en los zapatos de aquellos que estuvieron en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, al igual nosotros hubiéramos hecho exactamente lo mismo. El que lo negó, lo hubiéramos negado nosotros. El que no le creyó, tampoco no le hubiéramos creído. Nosotros no somos más justos que ellos, sino todo lo contrario. Nosotros ahora que conocemos toda la verdad y la tenemos en nuestras manos y tenemos la oportunidad de estudiarla
todos los días de nuestra vida para conocer cada vez más a nuestro Señor y tenemos al Espíritu Santo morando con nosotros, igual que ellos en la antigüedad, igual, de la misma manera tropezamos, de la misma manera desobedecemos, de la misma manera nos equivocamos, de la misma manera tropezamos en el sentido de que pecamos contra Dios al no creer incluso a aquellos que nos traen la palabra del Señor para corregir nuestras vidas y terminamos incluso hasta peleándonos y agarrándonos del chongo con quien nos corrigió porque le decimos, ¿y quién eres tú para juzgarme a mí? Así que no hay diferencia. Al final de cuentas todos como seres humanos nos equivocamos y tropezamos. Pero hay algo interesante en ello, ¿no? Que Tomás, al igual que todos nosotros, era diferente a los demás. Por ejemplo, podemos ver a Juan en la historia o en los evangelios de cómo él era una persona amorosa, que incluso él mismo se narra como aquel al que amaba a Jesús y por supuesto como el que amaba a Jesús también. O sea, Juan amaba a Jesús y Jesús lo amaba a él a tal grado que la historia nos narra que él se recostó en el pecho de Jesús. Así que vemos a Juan como amoroso, vemos también a aquellos hermanos, ¿no? a quien Jesús les llamó Boanerges, que eran los hijos del trueno, porque eran personas muy rápidas para ejercer juicio sobre las demás personas. Pero no solamente eso, también podemos ver a nuestro Pedro, a Pedrito, que tanto se marca en los evangelios, un hombre lleno de celo y de confianza y bien atrevido, ¿no? En cierta manera, porque podemos ver a Pedro que fue uno de los que cuando viene la tempestad, no, los vientos y están batallando ellos, viene Jesús caminando sobre el mar y Jesús le dice, tranquilos, soy yo, no es un fantasma, y Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya y camine sobre el agua. Y es Pedrito el que va caminando sobre el agua, aunque después se nos está ahogando, pobrecito, ¿no? Pero también fue el mismo que cuando Jesús pregunta en el grupo y le dice, ¿quién dicen los demás que soy yo? Unos dicen que soy Elías, otros que soy Juan el Bautista, otro que alguno de los profetas, pero Jesús les pregunta y le dice, ¿y ustedes? ¿Quién crees o quién dices que soy? Si Pedrito es el que brinca primero y dice, tú eres el Hijo de Dios. Así que al final Cristo termina diciéndolos, eso te lo reveló solamente mi Padre Celestial, ¿no? Pero así podemos ver a Pedrito también preguntando, Señor, ¿a cuántas veces perdono a mi hermano? Hasta 7, y le dice Cristo, no, siempre. Hasta 7 veces 7. Y por ahí podemos ver a Pedrito también entre la bola de los que salieron huyendo cuando fueron a atrapar a nuestro Señor Jesucristo. Y por último terminamos viéndolo como aquel que negó a Cristo hasta 3 veces y la tercera con maldición. Pero también, para culminar, es a Pedrito al que vemos una vez más, a quien Señor lo restituye, lo restaura, lo fortalece, lo llena de ánimo para que haga la voluntad de Dios sobre la tierra cuando le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y dice que se entristeció en su corazón y le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Pero estaba entristecido porque posiblemente a su mente en ese momento, al ver que le preguntaba por tercera vez, tal vez vino a su mente el momento en que él lo había traicionado. Pero le digo, Tomás, podemos verlo igual como alguien desconfiado e incrédulo, no tan atrevido como Pedro, ¿no? Sino que dudando las cosas, midiéndole, como decimos nosotros, midiéndole el agua a los camotes y tratando de no dejarse llevar, porque él mismo posiblemente había visto a nuestro Señor Jesucristo, al igual que Juan, verlo perecer en la cruz y verlo tal vez desde lejos cuando era sepultado, ¿no? Y haber dicho, ajá, sí, con que resucitó, ¿no? Sí, yo lo vi, está en la tumba, ¿no? Yo lo vi. Así que le digo, lo que trato de transmitirles es que a pesar de que Tomás era muy diferente a los demás hermanos y pasa la historia como el incrédulo, Tomás es igual, al igual que los 12 discípulos, alguien a quien Jesús había escogido para que hiciera la voluntad de Dios, para que lo siguieran a él, para ser enseñado por él, para ser instruido y guiado por él.
e incluso para ser encomendados por Él para hacer la obra del Señor, como la leímos hace unos momentos, ¿no? Donde decía que tomó a sus discípulos y los envió diciéndole que pueden echar con toda autoridad a los demonios fuera de las personas, etcétera, 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 como nos marca en otros versículos, incluso diciendo, el lugar donde no los dejen entrar, sacúdanse los pies y la paz volverá a ustedes otra vez más. Pero les digo, a pesar de diferente, él también fue escogido por Jesús, también fue tomado por el Señor para enseñarle, e instruirle para la gloria de nuestro Dios. Y al final continuó esa carrera en la cual el Señor lo había encomendado, ¿no? Así que el ser diferente no implica el que sea pecado o pecaminoso delante de Dios. Ante los demás tal vez será una indiferencia que a algunos sea agradable y para otros no, pero sigue siendo del cuerpo de Cristo y sigue también glorificando el nombre de nuestro Dios mientras estaba con vida sobre la tierra. Como por ejemplo, lo podemos ver de una manera muy sencilla como se los presenté a los jóvenes en esta mañana, ¿no? En esta tarde. Por ejemplo, póngase a pensar, ¿puede usted hablar por los ojos? ¿Puede usted ver por los oídos? No, ¿verdad? ¿O puede oír a través de la boca? Por supuesto que no. Ninguno de nosotros puede. ¿Por qué? Porque cada instrumento, cada órgano de nuestro cuerpo, cada uno de ellos tiene su propia función. Y esa función sirve para glorificar a Dios aún en este cuerpo, a pesar de lo diferente que seamos. A pesar de que nosotros podamos ver y creer, bueno, lo más importante son los ojos para poder ver por dónde andamos. Otro pudiera decir, no, no, lo más importante son los oídos para escuchar la palabra de Dios. Otro pudiera decir, no, 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 lo más importante es la boca para proclamar el Evangelio de Dios. Y así pudiéramos irnos por las opiniones de todas y cada una de las personas habidas y por haber, pero que lo más importante es el cuerpo completo porque todos trabajamos en conjunto para la gloria de nuestro Dios. Asimismo, Tomás, a pesar de que pasó la historia como el incrédulo, también el Señor lo escogió para la gloria de su nombre y de así servir en la obra que el Señor le había encomendado. Así que no había razón para juzgarse los unos a los otros dentro del cristianismo. Obviamente, si alguno de nosotros está haciendo lo indebido, ¿no? Si estamos haciendo lo contrario o enseñando lo contrario a la palabra de Dios, al final de cuentas tenemos que corregirnos. Pero me refiero que la labor es diferente los unos con los otros. Y a mí me ha tocado la oportunidad de poder presenciar, ¿no? De alguna forma tal vez un poquito fuerte, delicada, cuando algunas personas se quejan porque otros no oran como ellos. Algunos otros se quejan y dicen, como me tocó la oportunidad que me dijeron a mí, lo digo con respeto, por supuesto, no solamente por ilustrar un ejemplo, como me dijeron a mí, no, si yo estuviera en su lugar con todo lo que usted conoce, estuviera en las calles predicando la palabra del Señor. Pero yo en mi mente, en mi corazón, al meditar, le digo, como soy medio tarugo para asimilar las cosas en el momento, pues en mi taruguez me quedé con el rollo, con la cinta tocando durante todo el día y en la tarde yo me puse a pensar y llegué a una conclusión y digo yo, me sentí incómodo porque me sentí como que si no estuviese haciendo la obra del Señor a pesar del conocimiento que tengo y si esa persona tuviera el conocimiento anduviera por las calles predicando a todo lo que da la palabra del Señor, pero llegué a la conclusión y dije, pero ¿y qué le impide a esa persona entonces prepararse? No lo digo por malo, por supuesto, ni no burlándome de ella, de ninguna manera, sino que lo digo con gracia porque me causa en gracia, porque todos tenemos una función diferente, trabajamos de manera diferente y tenemos deficiencias diferentes. Digo, a la persona nada le impide agarrar su Biblia y estudiar la palabra del Señor, así como lo he hecho yo. Nada le impide conseguirse unos libros para encontrar y conocer y no solamente más de Dios, sino conocer más a Dios. Pero al final de cuentas digo, nada se lo impide.
O sea, en otras palabras, yo me sentí chiquito porque dije, ay, si entonces no estoy haciendo nada con el conocimiento, ¿no? Pero que le digo que al final de cuentas digo yo, pero ¿y esa persona? ¿Por qué no coge su Biblia y estudia entonces para Dios? Y se prepara y se va entonces por las calles a predicar acerca de la palabra de Dios. Pero yo reconozco también mis deficiencias, que a pesar de que conozco de Dios, no soy una persona enteramente dedicada, si pudiéramos decirlo así, a estar clamando al Señor toda la noche o toda la madrugada y como otras personas, o que incluso que ella misma lo tiene, y no tengo ese acercamiento para nuestro Dios como ella la tiene, pues igual, de la misma manera, digo, tengo deficiencia en esa área, ¿no? Y así mismo como el ojo le puede decir al oído, tú no eres tan importante, o incluso la boca a los ojos y decirle, ¿tú de qué hablas? Si ni siquiera tienes boca para hablar y comunicar el mensaje. Pero le digo, todos somos el cuerpo de Cristo y Cristo lo fundó, nos llamó a todos para que seamos un conjunto y trabajar para la gloria de nuestro Dios como un cuerpo, no como un miembro solo individual. Porque imagínense, sáquese el ojo para que pueda ver por sí solo. Es imposible. El ojo se muere, se seca, ya no está pegado a lo que le da vida, ¿no? Que es dentro de este cuerpo. Arránquese la oreja y sáquela para que vaya a escuchar por usted a los caminos. Es imposible. O saque sus labios, su boca y su lengua y échela para afuera por sí sola a ver si va a continuar hablando. De ninguna manera. Por eso el Señor hizo el cuerpo de Cristo para que funcionáramos para la gloria de su nombre, y no por ver a Tomás en la historia como el incrédulo podamos incluso hasta nosotros decir, no, ese Tomás no servía. O decir, no, ese Tomás qué incrédulo. O sea, al igual nosotros, como le digo, actuamos con incredulidad cuando Dios dice que el alma que pecare esa morirá, y nosotros en muchas ocasiones todavía hemos pecado. Incluso, si no mal recuerdo, Pedro dice, es imposible que no pequemos muchas veces. O sea que a pesar de tener a Cristo en nuestra vida, al Espíritu Santo en nuestro corazón, de la misma manera, todos y cada uno de nosotros entristecemos al Espíritu Santo de alguna manera o de otra. Por eso le digo, no debería de haber en nosotros razón alguna para juzgarnos unos a otros si no hacen lo mismo que hacemos nosotros, ¿no? Le digo, al final el cuerpo trabaja para la gloria de Dios, pero en un conjunto. Al igual que nuestros ojos, labios y nuestros oídos no pueden ni oír a la palabra de Dios, ni hablar de la palabra de Dios, ni ver la palabra de Dios, si los pies no nos dirigen a esos lugares donde vamos a escuchar, ver y compartir la palabra de Dios. Así que todo el cuerpo trabaja en un conjunto. Pero le digo, Tomás, y al igual que el resto de los discípulos, aunque era diferente, servía para la gloria de Dios. Así que al final de cuentas podemos ver a Tomás no solamente como aquel que fue incrédulo, que no creyó sus condiscípulos y que fue el incrédulo de la historia. Al final de cuentas podemos ver que Tomás y ni ninguno de los discípulos pudieron convencer a Cristo de hacer otra cosa cuando él deseaba cumplir con el propósito de Dios de ir a Betania y a levantar a Lázaro, a resucitarle de entre los muertos. Así que a pesar de su pesimismo, ¿no? De haberle dicho, en este caso, tal vez con un posible temor a Jesucristo, y decirle, Señor, te quieren matar allá, ¿y a qué vas para allá? A pesar de ese pesimismo y de ese temor, podemos ver que Tomás mostró su amor hacia Cristo y su valentía al mismo tiempo. Porque al final de cuentas, como leímos en estos versículos, de los cuales se los presento de nuevo, fue él, precisamente Tomás, el que dice a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Así que Tomás pudo haber dicho, bueno, a este hombre no lo vamos a convencer. Está decidido a ir a Betania. Así que, ni modo, muchachos, alístense
que nos vamos toditos para morir junto con Él. En otras palabras, Tomás estaba diciendo, no lo vamos a convencer, se está yendo al suicidio y ninguno de nosotros lo va a detener, así que ni modo, Jesucristo se va al suicidio para que lo maten allá aquellos hombres malvados, pues ni modo, vámonos, todos juntos, o todos, como decimos en nuestro rancho, todos coludos o todos rabones. Vámonos para morir junto con Cristo. Así que fue el único de entre todos, o sea, todos tenían ese temor, esa incertidumbre, esa angustia en su corazón, pensando y en su mente y diciendo, óigame, Señor, te quieren matar, aquí vas para allá, hombre, estamos a gusto aquí, estamos tranquilos. Pero a pesar de ese pesimismo, Tomás viene y le dice, bueno, ni modo, no lo convencemos, vámonos a morir con él. Así que si se va a morir alguien, pues nos morimos todos juntos. Y entonces es él el que de sus propios labios dice, yo también voy contigo, Cristo, para morir junto contigo. ¿Qué le hace? Que nosotros podemos ver, ¿no?, más adelante que todos salen oyendo igual de la misma manera. Pero él no se detuvo, no solamente lo dijo de labios para afuera, se fue para donde estaba Jesucristo, en este caso a donde iba Cristo, se fue junto con Cristo para ir y el resucitar o ver levantar, en este caso a Lázaro, pero más bien Tomás iba con su mentalidad diciendo, a ver, tráiganme mi última comida, ¿no? Tráigame mi última comida porque de aquí voy con Cristo y solo nos queda un día de camino. Hoy quiero comer pozole, hoy quiero pechuga, quiero mole, quiero tortilla, porque mañana tal vez ya a esta hora ya no estamos con vida, ¿no? Pero le digo, lo importante es que fue valiente y se tiró a ir con Jesucristo para la gloria de nuestro Dios. Y ahí la palabra valentía, ¿no? La valentía no es la ausencia de temor, sino todo lo contrario, es que a pesar del temor se logra hacer aquello de lo cual tenemos temor a hacerlo, como incluso lo dice la Real Academia Española en su diccionario, dice que ser valiente es dicho de una persona capaz de acometer una empresa arriesgada a pesar del riesgo y el posible temor que suscite. Así que el valiente, para el que es aquel que no tiene temor, por decirlo así, le es fácil hacer todas las cosas. ¿Por qué? Porque no hay temor en él. Como me sucedió a mí al principio, ¿no? Que no tenía temor de predicarle a las personas en algunas ocasiones, pero en otras ocasiones sí, ¿no? Pero que le digo, cuando no tenía temor, se me hacía fácil repartir tratados, se me hacía fácil predicarle a las personas acerca de Cristo, se me hacía fácil corregir los errores de los demás en cuanto a la enseñanza de la palabra del Señor, porque no había temor en mí. Pero cuando había temor, yo tenía que orar y yo decía, Señor, nos da temor porque a veces las personas nos rechazan, ¿no? O nos dicen, casi nos dicen, mira, a ti no te interesa mi vida personal, déjame hacer mi vida y tú vive la tuya, ¿no? En pocas palabras. Pero que le digo que le da un cierto temor a uno y nosotros orábamos. Nosotros aprendimos por medio de un hermano del cual escuchamos predicación, mi esposa y yo. Así que tomamos el consejo de él y de oramos a Dios, Señor. Si hay una persona, vamos a la lavandería, trae a las personas a nosotros, ponen ellos una pregunta, una duda, que nos hablen de su vida personal y nosotros por ahí aprovechamos para meterle el Evangelio de Cristo, ¿no? Para hacerle saber que la salvación está en Cristo Jesús y que es necesario que todos los hombres le acepten como Señor y Salvador, arrepintiéndose de sus pecados. Pero que le digo que nos daba temor y ya no lo hacíamos con tanta facilidad, pero que lográbamos que el Señor tuviera misericordia y les ayudara a estas personas a tener esa conversación con nosotros y nosotros compartir el Evangelio. Pero le digo, el ser valiente no es la ausencia de temor, es al revés. A pesar del temor, predicar el Evangelio de la paz y glorificar al nombre del Señor con ello, como lo hizo en este caso Tomás, ¿no? Y como les compartía a los jóvenes en esta tarde un testimonio acerca del trabajo donde estoy. Cuando todavía no trabajaba ahí, mi esposa y mi cuñada ya estaban trabajando. Y yo recuerdo que mi cuñada una vez me compartió que una vez llevó la Biblia, cuando recién vino a los pies de Cristo,
al trabajo para leerla en su hora de lunch. Pero resulta que en lo que ella la abrió para estudiar la Biblia en la hora de lunch, llega la manager y le dice, ¿por qué tú traes la Biblia aquí? Dice, ¿qué no sabes que está prohibido traer la Biblia aquí? Y mi cuñada se asustó y nunca más la volvió a llevar. Pues pasaron los años y una ocasión ya mi esposa entró a trabajar ahí también. Y ahí en ese momento yo me acuerdo que fui un par de veces a visitarla, esta era creo la segunda vez, y aprovecho, ¿no? Que estoy ahí, yo ya iba preparado, a mi esposa no le dije, por supuesto, porque ellas tenían temor, pero yo llevaba un par de tratados en el bolsillo. Llego, entro, me paro frente a la mesa donde ellos están trabajando y en lo que yo llego y saludo y todo, me escucha la manager de ellos, está su hijo también ahí y vienen a preguntar, ¿no? ¿Qué pasó? Dice. Le digo, hola, ¿cómo está? Le digo, Dios les bendiga, buenas tardes. Y saluda a ella, buenas tardes. Y agarro yo inmediatamente, me echo la mano a la bolsa. Le dije, mira, te traje un regalo, uno para ti y uno para tu hijo. Y yo les pasé los tratados a ellos. Y mi esposa y mi cuñada se quedaron así. Se quedaron paralizadas. Entonces, la manager, a mí lo que me sorprendió, y le doy gracias a Dios, porque obviamente uno ora a Dios para que Dios le dé gracia delante de ellos, ¿no? Lo que me agradó es que en el mismo instante cerraron la boca los dos, ella, su hijo, empezaron, estuvieron leyendo el tratado, yo me quedé calladito viéndolos nomás a ver qué hacían, terminaron de leerlo y los dos me dijeron, gracias, dice, y me dieron el tratado y se dieron media vuelta y se fueron. Cuando se fueron el manager y su hijo para atrás a su oficina, mi esposa y mi cuñada me pegaron el grito en el cielo y dijeron, ¿por qué hiciste eso? Dice, no puedes hacer eso aquí. Tú sabes que está prohibido hablar de Dios, dice aquí. Y yo me acuerdo que con toda gracia yo me sonreí y les dije, ¿y qué me importa a mí? Le digo, yo no trabajo aquí, le digo yo. Así que yo con toda certeza, con toda tranquilidad, como no me podía despedir, yo dije, voy a predicarle el evangelio aquí a ellos si me dan la oportunidad. Pero le digo, al menos me dieron la oportunidad de compartirles ese tratado, aunque no hubo oportunidad de compartirles la palabra de Dios. Pero lo más maravilloso es esto, mis amados hermanos. El poder ver que en aquellos tiempos le prohibieron a mi cuñada el que simplemente ella pudiera leer la palabra de Dios allí. Pero miren qué bendición el que el Señor nos haya puesto a nosotros y nos haya dado gracia delante del jefe. Yo entré a trabajar ahí y para la gloria del Señor tuve en ocasiones oportunidades no solamente para compartir el Evangelio, sino compartirlo con el jefe, el dueño de la empresa. Ya para entonces la manager que era de ellos, que les había prohibido, ya no estaba ahí. Así que yo pude entrar, si pudiéramos decirlo entre comillas, en lugar de ella, ¿no? Porque hacía falta una persona para hacer un trabajo. Y no solamente eso, sino que le digo, tuvimos la oportunidad de compartir el Evangelio y para nosotros fue una bendición porque cuando antes se prohibía, ahora el que quiera puede compartir la palabra de Dios tranquilamente porque yo soy uno de los dos encargados en esa empresa. Así que al final de cuentas las personas tienen la libertad de escuchar canciones cristianas, de escuchar prédicas cristianas. En muchas ocasiones nos hemos juntado, al menos yo que tengo la posibilidad, me paro ante sus mesas, reímos, hablamos de la palabra del Señor, nos enseñamos unos a otros las dudas que tienen, nos podemos corregir y enseñar y predicarles a aquellas personas que han llegado y no conocen de Dios. Y todos tenemos esa libertad, así que gozamos para la gloria de nuestro Dios y una libertad tremenda gracias a la gracia y la misericordia de nuestro Dios sobre nuestras vidas y darnos gracias delante de nuestros jefes, a tal grado que le digo yo, antes existía el temor de ni siquiera pronunciar el nombre de Dios y ahora le digo yo, el nombre de Dios se glorifica en la vida de todos y cada uno de nosotros. Pero como le digo, no porque mi esposa y mi cuñada hubieran tenido temor, yo les tuviera que decir, ustedes no son cristianas, ustedes no son convertidas, ustedes han pecado contra Dios al tener miedo de predicar su palabra, cuando en su palabra los discípulos estuvieron dispuestos hasta a morir, como dice Tomás,
por no querer predicar predicar la palabra, pero ustedes tuvieron temor. Arrepiéntanse, pídanle perdón a Dios, ¿no? Al contrario, o sea, a mí me causó en gracia verlas paralizadas, verlas sin poder respirar mientras yo esperaba la oportunidad para que me dijeran algo y predicarles a Cristo en ese momento. Pero le digo, aún así, somos el cuerpo de Cristo, nos amamos, nos apreciamos, nos queremos, nos cuidamos las espaldas los unos a los otros y no había, o sea, no hay el por qué juzgarnos los unos a los otros diciendo, tú no sirves en tal plan, y el otro decirle, tú no sirves en el plan B, o tú no sirves en el plan C. No, todos y cada uno de nosotros tenemos un llamado por nuestro Dios, y en ese llamado, debemos de glorificar el nombre de nuestro Dios, así como lo vemos en la historia de la iglesia en toda nuestra Biblia, ¿no? Pero como le digo, Tomás, a pesar de su temor, muestra su amor, ¿no? Y su valentía, arriesgando su vida, en este caso en particular, por amor a Cristo, ¿no? Al ver que Cristo ya iba, según él, al matadero, pues ni modo, Él es nuestro maestro, vamos detrás de Él. Pero lo interesante es poder ver que no solamente Tomás tomó la decisión, como podemos verlo en la Biblia, ¿no? Tomás, al tomar la decisión, en sus palabras nos dice algo muy interesante. Dice, vamos también nosotros para que muramos con Él. O sea que no solamente Tomás dijo, me arriesgo, órale pues, ustedes que se van o se quedan. Se quedan collones, gallinas, no, ustedes no son dignos de ser recibidos en el reino de los cielos. No, Tomás no fue el que dijo, solo yo aquí soy el valiente o qué, como en algunas ocasiones lo he podido escuchar, ¿no? Pero le digo, Tomás no fue así, sino que Tomás dijo, bueno, nuestro maestro está decidido, vénganse todos. O sea, ni siquiera les dio oportunidad de preguntarles, ¿quieres? No, le dice, vénganse todos. O sea que podemos ver que Tomás busca hacer una influencia en los corazones de sus condiscípulos para hacerles entender, necesitamos estar con nuestro maestro a pesar de que nuestra vida esté en peligro. O sea que Tomás lo podemos ver como un ejemplo, ¿no? De valentía, de que a pesar de que él iba a ir detrás de Jesús, tal vez en su mente no, para perder la vida, pero le dice a sus condiscípulos, vénganse, no podemos dejar solo a nuestro maestro, vámonos todos juntos para que muramos con él. Y eso es lo interesante, mis amados hermanos, que al final de cuentas podemos ver que todos los discípulos terminaron allá. O sea, fue una influencia positiva, a pesar del negativismo, ¿no? A pesar de estar en sus mentes, en sus corazones, la duda, ¿no? El temor, el qué dirán, la desesperación de decir, ¿y cómo vamos a volver para atrás, hombre? Si están viendo que nos están buscando para matarnos, principalmente al maestro y luego nosotros. A pesar de todo eso, podemos ver que todos los discípulos tomaron el ejemplo de Tomás y dijeron, si pudiéramos decirlo nosotros con nuestras propias palabras, ¿no? Decir, bueno, pues ya que, ¿no? Ya que nos queda. Como dice Pedro, pues es el único que tenemos que puede darnos palabra de vida eterna si lo abandonamos y lo dejamos. ¿A dónde quedamos nosotros, no? Desamparados, ¿no? Sin nada, igual como pudieron haber pensado después de que Cristo murió, ¿no? Que todavía no resucita. Pero le digo, pudieron haber dicho, bueno, pues ya que a morir, vámonos todos, ¿no? O sea que de alguna forma positiva pudo influenciar Tomás en la vida de sus condiscípulos para que todos pudieran estar allá y estuvieron presentes todos y pudieron ver la gloria de Dios, cosa que Jesucristo mismo ya lo había dicho incluso con anterioridad en los versículos. Dice, me alegro de que vosotros no hayáis estado ahí para que creáis. ¿Cuándo? Cuando vieran el milagro. Así que Jesús ya estaba hablando de antemano que todos los discípulos iban a estar allá. Así que les cayó en bien a todos ellos que Tomás les dijera, vámonos, todos juntos, nuestro maestro muere, vamos todos con él.
Así que le digo yo, fue Tomás quien impulsa a los demás a tomar la misma decisión que él había tomado, ¿no? Así que con resignación podemos ver a Tomás hablarle a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que moramos con él. Así que a pesar de que podamos ver en la historia a Tomás como aquel incrédulo que negó que Cristo había resucitado, sus palabras reflejan lo que podemos ver, el amor y la devoción a Cristo y también el aliento para sus condiscípulos, ¿no? Porque Tomás pudo haber dicho, no, Jesús está loco, hey, déjenlo ahí. Jesús quiere ir al suicidio, que se vaya él si quiere, nosotros nos quedamos aquí. Pero más sin embargo fue de aliento para sus discípulos, porque fue el único que les dijo, hey, vámonos, adelante. Así que a pesar de su negativismo, lo que lo hizo pensar que moriría en Jerusalén, su amor por Jesús era mucho más grande, que estaba incluso dispuesto a morir por él. Así que Tomás, en sus sinceras intenciones, se convirtió en un ejemplo de aliento y fortaleza para los discípulos, a tal grado que aún los discípulos siguieron su ejemplo y todos fueron a Betania, a pesar de sus dudas y sus temores. Porque estoy seguro que aunque la Biblia no lo dice, durante el camino posiblemente algunos de ellos iban hasta orando a Dios y diciendo, Señor, ten misericordia de nosotros, que no nos vayan a apedrear y no nos vayan a quitar la vida aquí. Tal vez otros iban pensando y diciendo, híjole hermano, y si la lograré librar y tendré fuerza, y qué tal si nos rodean y no podemos salir corriendo, y qué tal si nos bloquean todas las salidas, ¿qué vamos a hacer? Con todas esas dudas y temores que pudieran temer, fueron influenciados y fortalecidos por Tomás, ¿no? De tal forma de que Tomás se fue junto con Jesús y todos los discípulos igual aparecieron junto con él. A lo que quiero transmitirle es esto, mis amados hermanos. Ciertamente todos y cada uno de nosotros vamos a tener la oportunidad de tener el temor. El temor a la vida, el temor al qué dirán, el temor al rechazo o el temor de pensar, ¿y qué tal si al final de cuentas me hablan bien pero me dan la cuchillada por la espalda, como decimos nosotros? Y al final de cuentas me traen de boca en boca, me calumnian, me convierto en el hazme reír de ellos, ¿no? Como muchas personas lo han hecho a través de la historia, ¿no? Que incluso le dicen a uno, mira, ahí va aquel que pierde su tiempo, ¿no? Sirviendo a un Dios que no existe, cuando puede disfrutar la vida, ¿no? Donde podemos tener incluso el temor al perder los amigos, que fue uno de mis temores cuando yo recién empecé a los pies de Cristo. Yo dije, ahora que he venido a los pies de Cristo, dije, mis amigos me van a abandonar. Y yo no quería. Incluso a uno de ellos, yo llegué a decirle por un mensaje de texto, le dije, mira, ahora soy cristiano, le dije, pero no te preocupes, no te voy a andar molestando. O sea, yo trataba de decirle que no iba a estar detrás de él diciéndole, acepta a Cristo, acércate a Cristo, porque yo no quería perder su amistad. Su amistad para conmigo era muy preciada y lo es hasta el día de hoy. Persona con la cual compartí en mi juventud antes de yo venir a los pies de Cristo, pero yo con el fin de mantener su amistad, yo le dije, mira, no te preocupes, no te voy a estar molestando. Pero le doy gracias a Dios por su misericordia y su amor, porque a pesar de mi inmadurez y mi temor, el Señor nos dio gracia para mantener la comunicación, a pesar de compartir la palabra de Dios con ellos, ¿no? Donde incluso otros, por supuesto, que yo anhelara que vinieran a mi casa a tocarme la puerta y compartir conmigo, ¿no? Un momento, ¿no? Compartir un té, un café, compartir una carnita, por ahí unos frijolitos, unos tacos, ¿no? Y estar juntos hablando y hablando de nuestra vida y por supuesto aprovechando el tiempo para predicarle del Señor. Pero le digo, al final de cuentas, de entre todos ellos, que eran muchos, no hay ninguno que quiera llegar a mi casa. Ninguno de ellos se ha vuelto a mí para decirme, te extraño, vente, vamos a compartir. Pero le digo, al principio era mi temor. Pero como le digo, mi amor por Cristo era mucho más grande, que yo no deseaba renunciar a la voluntad de Dios.
yo no deseaba renunciar a Cristo, yo quería seguir adelante, yo quería aprovechar el tiempo y algunos de ellos tuve la oportunidad por muy buen tiempo de predicarles la palabra del Señor y lo hice sin temor alguno, a pesar de que sabía que algún día me iban a abandonar y se iban a alejar. Pero le digo, muchos de nosotros vamos a tener muchos temores en la vida, temores a perder a los padres, temores a perder a los hijos, temores a perder a los hermanos, temores a perder la amistad con los tíos, con los primos, pero a pesar del temor, todos y cada uno de nosotros podemos surgir igual que Tomás. De la misma manera, aunque para nosotros pareciera que como que para ellos estuviésemos muertos, de la misma manera pudiéramos surgir como Tomás diciendo, vamos a morir junto con el Señor. Así que por nuestro amor a nuestro Dios debiéramos de estar dispuestos a morir para las otras personas, porque sabiendo que haciendo eso podemos ver la bendición, podemos ver la gloria de Dios. Si Tomás y los discípulos hubieran dicho, no, allá Jesús que se vaya, está loco, que él allá solito vaya y se entrega a la boca del lobo, ellos hubieran perdido la gran bendición de poder ver el poder de Dios, de poder ver la majestad, la gloria de nuestro Dios, al ver a Lázaro después de 4 días de muerto, resucitado, caminando e incluso posiblemente acercándose a sus hermanas con todo el corazón, no abrazarle y llorar junto con él en su brazo, ¿no? O sea, se hubieran perdido esa gran bendición. A lo mismo que nosotros pudiéramos perder la bendición de tal vez lograr ver a nuestros seres queridos convertidos a Cristo, haber sido traídos por Cristo de la muerte espiritual a la vida espiritual en Cristo Jesús. Tal vez pudiéramos perder la bendición de ver a nuestros hijos resucitados espiritualmente hablando, ¿no? Por el Señor, o a nuestros padres, a nuestros hermanos, o a nuestros parientes a quien tanto quisimos, pero que ahora podemos tener la bendición de poder verlos por la misericordia de Dios, venir a los pies de Cristo y ser salvos por Cristo, haber sido traídos en la vida espiritual por Cristo Jesús para la gloria de su nombre. Pero si nosotros nos hubiésemos negado y hubiéramos dicho, no, esa vida con Cristo es crucificada y sacrificada y con eso voy a estar muerto para los demás, no, mejor no sigo, que siga Cristo con sus cosas, pues no tuviéramos la bendición de ver a nuestros seres queridos venir a la vida a través del poder de Dios. Así que le digo, a pesar del temor, no solamente nuestros seres queridos, sino también amigos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, que nosotros podamos tener la valentía de seguir a Cristo, de seguir haciendo su voluntad, de seguir haciendo la obra que Dios ha encomendado en nuestras manos, para que también podamos ver el poder restaurador de Cristo en la vida de todos y cada uno de ellos, y de ser nosotros testigos oculares, como Tomás y los discípulos, de verlos a ellos ser resucitados o revividos por Cristo espiritualmente hablando, verlos crecer en el Señor, verlos servir al Señor y posiblemente algunos de ellos verlos partir sirviendo al Señor en la voluntad que Él tiene para su vida, pero que nosotros al partir de esta tierra también tendremos la oportunidad de verlos por siempre, por la eternidad, y estar compartiendo con nuestro Dios todas las bendiciones que Él, por supuesto, dio a nuestras vidas aquí en la tierra y dándole gracias por todos ellos, ¿no? Así que le digo, permita el Señor que si entre alguno de nosotros se encuentra con temor, porque no sabe cómo predicarle a los demás, porque no sabe cómo llegar a su familia, a sus padres, a sus hermanos, a sus seres queridos, porque no quiere perder incluso a esa novia o ese novio que están como comprometidos, su futuro esposo, su futura esposa, y no quieren perderlo. Pídale a Dios que en su misericordia le ayude y lo salve, porque esa fue incluso mi situación, igual de lo cual les puedo dar testimonio, que yo vine a los pies de Cristo cuando estaba saliendo con mi actual esposa, que al final de cuentas yo me convertí cuando estábamos saliendo juntos, cuando éramos novios, y yo a donde iba, primero que nada, antes de convertirme a Cristo, íbamos a pasear y todo lo demás, y vivía un estilo de vida que a Dios no le agradaba, pero ahora que yo venía con la Biblia, ella la rechazaba y no quería saber nada acerca de las cosas de Dios a través de mí, a tal grado que incluso se molestaba porque aún en mis citas,
cuando salía con ella al parque o donde salíamos, iba con mi Biblia en mi mano, y a donde nos sentábamos, en lugar de estar hablando y diciéndole, oh, qué linda, qué hermosa eres, qué bella te pusiste hoy, lo único que hacía era abrir la Biblia y empezarle a leer la palabra del Señor. Y para la gloria de nuestro Dios, ahora ya llevamos aproximadamente desde el 2000 a 2006, chíjole, hermano, un montón de años. Llevamos más de 20 años, como 20 años casados vamos a cumplir ya para la gloria de nuestro Dios, y con 3 hijos. Pero le digo, a ella sí no tuve el temor de perderla, pero aún por mi amor a Cristo, como eran mis primeros días, no sabía que se podía tener el temor de perder a un ser querido hasta que lo vi en mis amigos, pero que ahora yo ya tenía la confianza en que Dios podía hacer un milagro y una maravilla y traerle a ella la salvación y a la gloria de nuestro Dios, como sucedió. Y ahora le digo yo, gracias al Señor, ambos servimos al Señor en nuestra iglesia. Ella le enseña a los niños pequeñitos hasta los 13 años de edad, si no mal recuerdo, de los 9 años a los 13, y yo le enseño de los 13 hasta los 18. Así que le digo, como Tomás, pierda todo el temor por amor a Cristo. O sea, o más bien hágase valiente, porque el temor va hasta ahí. El valiente hace las cosas que son necesarias a pesar del temor. Así que usted hágase valiente como Tomás y siga a Cristo a pesar de que la vida de nosotros esté en peligro de muerte, como lo hacen muchos de nuestros hermanos en el oriente, que a ellos sí están nada más con el cuchillo en el cuello, la soga en el cuello, o la tortura sobre su vida, si los encuentran predicando la palabra del Señor. Pues así mismo nosotros, que no tengamos temor a nada ni a nadie, sino que como Tomás, no solo tomemos la valentía de seguir a Jesús hasta la muerte, sino ayudar a los demás como Tomás y decirles, vénganse. Muramos todos con Cristo para la gloria de nuestro Dios. Que no tengamos temor de influenciar a los demás a decirle, sigue adelante en Cristo, no te detenga. A pesar del dolor, del sufrimiento, del llanto, de las lágrimas, a pesar de la tristeza, de la angustia, la desesperación, la duda, sigue adelante. Vamos a seguir predicando a Cristo para la gloria de nuestro Dios, aunque nos cueste la vida. Gloria al Señor. Vamos a darle gracias a nuestro Dios, amado hermano. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Ayúdanos siempre, Señor mío y Dios mío, a tener esa valentía, ese valor como lo han tenido tus discípulos, Señor, para que a pesar de lo que suceda, Señor, a pesar de lo que podamos perder aquí en la tierra, nosotros podamos glorificar tu nombre haciendo tu voluntad, haciendo tu obra, como dice tu palabra, y tú mismo lo dices, oh Señor. Cuando dices que no hay ninguno de nosotros que pierda padre o madre, que tú no se lo multipliques 100 veces y en la vida eterna más adelante para la gloria de nuestro Dios. Que así nosotros podamos tener esa esperanza en nuestros corazones, que a pesar de lo que podamos sufrir, a pesar de lo que podamos perder, tú estarás ahí para alentarnos y fortalecernos a través de nuestros hermanos, Señor. Tú estarás ahí para ayudarnos, para alentarnos y para hacernos saber que tú estás con nosotros. Aún a través de tu palabra, tú nos hablas y nos dices que tu hermoso Espíritu Santo mora en nosotros, de lo cual, aun cuando estamos tristes, está ahí para consolarnos, para ayudarnos, para fortalecernos. Y aún a través de nuestros hermanos tú nos darás ánimo para la gloria de tu nombre, así como Tomás le dio ánimo a sus condiscípulos para que siguieran tus pasos, para que te siguieran a ti, a pesar de que podían perder la vida, pero por supuesto para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre amado, ayúdanos a nosotros a alentarnos los unos a los otros, Señor, a animar a aquel que está desanimado, a aquel que está dolido, que está desesperado, que está con duda en su mente, en su corazón, si seguirte a ti o seguir a sus seres queridos. Ayúdanos a alentarlos a seguir adelante, a fortalecer sus manos en Cristo Jesús, para que ellos no se detengan, sino que sigan adelante y en un día oportuno tú puedas darle la bendición de aquellos seres queridos por los cuales quería dejarte a ti. Ahora vinieron a ti para que ambos, todos juntos,
puedan glorificar el nombre de nuestro Dios en su hogar, en la calle, en la iglesia, donde quiera que se encuentren. Y al final, ambos o todos juntos encontrarse reunidos en el cielo y compartir por la eternidad todas las bendiciones que nos diste aquí en la tierra. Gracias, Padre amado. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias una vez más, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartirles la palabra del Señor, rogando siempre que el Señor les dé la fortaleza, el ánimo, el deseo de seguir adelante. Como les decía a dos jovencitos esta mañana, porque se me escondieron, no querían venir a mi clase, querían seguir con los niños. Y yo les dije, cuando son niños, le digo, se les enseña como niños, pero ahora tomen ánimo para que conozcan a Dios a través de su palabra aquí conmigo. Y le digo, y no tengan temor, vénganse. Le digo, vénganse, estudien la palabra del Señor, conozcan a su Dios a través de su palabra. Ahora es el tiempo de crecer, ahora es el tiempo de seguir adelante, para que sean ustedes ahora los que nosotros estamos haciendo. Le digo, tal vez alguno de ustedes va a ocupar mi lugar cuando yo no esté aquí. Le digo, tal vez alguno de ustedes va a ser el próximo pastor. Tal vez usted puede ser el próximo predicador, el evangelista, el misionero. Solo Dios lo sabe, pero solamente aquí, le digo, usted va a poder aprender y conocer la voluntad que Dios tiene para su vida. Así que le digo, no tenga temor. Le digo, véngase para acá, y nada más se sonreían. Así que le digo, siga usted adelante. No tenga temor. Ayude incluso cuando usted tenga esa valentía, ayude a los demás a seguir adelante y a glorificar el nombre del Señor. Y usted va a ver las bendiciones que todos y cada uno de nosotros vamos a poder ver para la gloria de nuestro Dios en nuestro caminar diario en Cristo Jesús. Así que muchas gracias por darnos esa oportunidad de poder estar con ustedes. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Y como siempre, recuerden que Cristo les ama y nosotros también. Así que si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Adelante en el Señor. Que Dios les continúe bendiciendo y dando aliento y fortaleza para que usted pueda seguir adelante glorificando el nombre de nuestro Dios. Hasta pronto.